Ley 4/2023, nueva ley que tenemos que estudiar en la oposición a Policía Nacional. Lo primero que tenemos que hacer es crear un mapa mental de la ley. Se divide en 5 partes, un título preliminar y 4 títulos con denominación propia. El título preliminar habla de unas disposiciones generales, entre ellas hablaremos de unas definiciones muy importantes. El título 1 es de la actuación de los poderes públicos, que se subdivide en 2 capítulos. El título 2 de las medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans, subdividido en 2 capítulos. El título 3 de la protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBI-fobia, que se subdivide en 3 capítulos. Y el capítulo 4 de las infracciones y sanciones. En el título preliminar vamos a hablar de 3 partes: del objeto, del ámbito de aplicación y de las definiciones. La discriminación directa se refiere a tratar desfavorablemente a alguien por características como orientación o identidad sexual. Un ejemplo de este tipo sería la mujer que es rechazada de un puesto de trabajo porque la empresa descubre que es lesbiana. La discriminación indirecta ocurre cuando medidas neutras generan desventajas a personas por su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Un ejemplo podría ser una empresa que tiene un código de vestimenta según con el sexo que hayas nacido, hombre o mujer. Parecen medidas neutras, pero desfavorece, por ejemplo, a las personas transgénero. La discriminación múltiple se da cuando alguien es discriminado por varias razones simultáneas, mientras que la discriminación interseccional surge de la interacción de varias causas, creando una forma única de discriminación. Imagina una mujer afrodescendiente y lesbiana. Si fuera discriminada por ambas causas, sería una discriminación múltiple. Y si la discriminación se debe a una combinación de ambos motivos, sería una discriminación interseccional. El acoso discriminatorio es una conducta que, basada en causas de discriminación, busca o resulta en la vulneración de la dignidad de alguien, generando un ambiente intimidatorio o humillante. Un ejemplo de esto sería un estudiante universitario que es abiertamente gay y se enfrenta a constantes comentarios homofóbicos y burlas de sus compañeros, creando por tanto un ambiente hostil y humillante para él. La discriminación por asociación se da cuando alguien es tratado de forma discriminatoria debido a su relación con otra persona con características discriminadas, mientras que la discriminación por error se basa en percepciones incorrectas sobre la persona discriminada. Por asociación sería cuando una persona que es heterosexual es excluida de un grupo porque su amiga, por ejemplo, es lesbiana. Por error sería, por ejemplo, cuando hay rumores en una oficina de que alguien es gay y debido a esos rumores tratan a esa persona de forma diferente, excluyéndolo de actividades y haciendo comentarios ofensivos. Las medidas de acción positiva son diferencias de trato diseñadas para prevenir, eliminar o compensar la discriminación, siendo aplicables mientras persistan dichas situaciones y debiendo ser razonables y proporcionadas a sus objetivos. Por ejemplo, en la universidad se observa que hay pocas mujeres en el departamento de ingeniería. Entonces, para abordar esa desigualdad, se decide implementar una beca dirigida exclusivamente a mujeres que deseen estudiar ingeniería. De esa forma se incentiva y facilita el acceso de más mujeres a ese campo de estudio. La intersexualidad se refiere a personas cuyas características biológicas o anatómicas no se alinean con las definiciones tradicionales de masculino o femenino. Por ejemplo, sería una persona que presenta genotipo femenino, XX, y aunque tienen útero, los genitales externos son masculinos. La orientación sexual se refiere a la atracción hacia otros y puede ser heterosexual hacia el sexo opuesto, homosexual hacia el mismo sexo o bisexual hacia ambos sexos. Los hombres homosexuales se llaman gays y las mujeres lesbianas. La identidad sexual es como cada persona siente y define internamente su propio sexo, que puede o no coincidir con el asignado al nacer. Por ejemplo, una persona que tiene características físicas femeninas, pero desde joven se siente y se identifica como un hombre. Aunque su sexo asignado al nacer es el femenino, su identidad sexual es la masculina. La expresión de género es la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual.
La persona trans es la persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Sería, por ejemplo, una persona que nació con características físicas masculinas, pero siempre se sintió y se identificó como una mujer. Decide, por tanto, llamarse como una mujer y vivir su vida como tal. Aunque su sexo asignado al nacer fue el masculino, es una persona trans. Las familias LGTBI son aquellas con al menos un miembro LGTBI, incluyendo familias homoparentales con hijos menores o mayores con discapacidad a cargo. Sería, por ejemplo, una pareja de lesbianas que adoptan a una niña. Aunque las madres son homosexuales, esa niña no necesariamente tiene que identificarse como LGTBI. La LGTBI-fobia se refiere al rechazo o discriminación hacia las personas LGTBI, mientras que la homofobia es específicamente el rechazo o discriminación hacia las personas homosexuales. En el primero de los casos, es, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo se burla y hace comentarios despectivos no solo de una persona gay, sino también hacia otra persona transgénero. La homofobia es, por ejemplo, cuando en una reunión familiar un tío hace comentarios despectivos y chistes sobre personas gay después de enterarse de que su sobrino tiene un novio. La bifobia se refiere al rechazo o discriminación hacia las personas bisexuales, mientras que la transfobia es el rechazo o discriminación hacia las personas trans. La inducción o instrucción de discriminar es cuando, por ejemplo, el jefe de un departamento le dice a la encargada de recursos humanos que no quiere que contrate a ninguna persona trans para el equipo.